Bien, entonces en cuanto a teología, ¿sí? En cuanto a teología 2, em, recuerden que siempre en la parte de teología aprovechamos, sí, aprovechamos para recordar algunos aspectos generales esenciales, ¿no? Como lo son su organización de días de estudio, ¿verdad? Les recuerdo para poder llevar esto de la mejor manera, ¿verdad? ¿Qué día han asignado, día y hora, para estudiar sus materias? Entonces, es el recordatorio para que esto les ayude y se les haga lo más viable posible, ¿sí? ¿Qué día para cada materia? Este, en cuanto a la lectura mensual, estoy en eso. Esta vez lo vamos a trabajar un poco diferente, más fácil, pero ya les voy a explicar. Sí, por favor, lectura mensual, los días de estudio. ¿Sí? Bueno, las tareas como ya saben, ¿verdad? Por favor, a miércoles a más tardar y como ya comenté, preferentemente al correo y quien pueda hacerlo, transcrito esto en, ¿no?, computador, en máquina, y si no, en letra manuscrita, ¿verdad? Siendo legible. Entonces, tomen en cuenta estos aspectos para que se organicen en tiempo, por favor. Bueno, entonces en cuanto a teología, ¿verdad? Teología 2, teníamos las tareas que ya habíamos comentado. Eh, lo último fue, lo último fue las citas. Las citas, estamos en el tema de ángeles, ¿verdad? Estamos en el tema de ángeles y se nos se quedó la tarea de investigar los textos, Mateo 18:10 y Hechos 12:15, ¿verdad? Estos textos aparecen en la página 62, en el párrafo, ¿verdad?, superior, y en ese apartado, yo les pedí que anotaran ángel, ángel de la guarda personal, ¿sí? Entonces, en la página 62 aparece el párrafo. El punto ahí es, ¿verdad? ¿Qué hay acerca de este concepto de ángel de la guarda? Pregunta, ¿estas dos citas son bases bíblicas para enseñar el concepto de un ángel guardián? Entonces, otra vez, ¿verdad? Es bien importante poner atención a lo que leemos, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en este caso, el libro dice, algunos han formulado la doctrina de los ángeles guardianes, según la cual cada creyente tiene un ángel especial. De esta expresión entonces se derivan preguntas como, ¿qué se supone? ¿Que hay un ángel guardián para cada creyente? Ahora, si no es creyente, ¿no, no tiene ángel guardián? ¿Sí? Estas son las implicaciones que quiero que se entienda por qué les pido ser analíticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se aprende y ahorita se aprovecha y se resuelve esto, cuando vengan las preguntas después, no se van a quedar así como de que, a ver, ¿qué pasó? ¿Eso lo vi o no lo vi? Es que ahorita es cuando hay que tratar de aprovechar. Entonces, note cómo el libro dice, cada creyente. Repito, entonces, los no creyentes no tienen. O la otra opción es, ¿por qué esta idea del ángel guardián ha sido enseñada más en la infancia, ¿no? En los niños. Y volveríamos a lo mismo. ¿Qué tipo de niños? ¿Creyentes o en general? Entonces, eh, entonces, ¿verdad? Si lo aplicamos a los niños, surgen las preguntas. ¿Qué niños sí son beneficiados con esto? ¿Qué niños no? Interrumpo tantito, ¿verdad? Porque me llegan aquí unos mensajes de que algunos tienen dificultad para acceder a las ligas. Mm, bien.
Aún no empieza la clase. Melanie, por ahí puso, creo que no. No. Voy a contestarles. Ya empezó. Entre, por favor. Solo hoy hubo un cambio de horario. Estamos en clase. Invirtió la hora. ¿Ok? Ya empezó. Entren, por favor, ¿verdad? Aún no empieza la clase. Bueno, esperemos que lo lean y que se puedan integrar. Ok, no sabía. Estamos en clase. Entonces esperamos que doy aquí a admitir a todos. Ok, silencio. Nuevamente. Y aún, nuevamente estoy pidiendo acceder. Déjenme contestar entonces a Sultana. Solo hoy cambié de horario. Biología 1, Susana, porque Susana también pidió. Susana, solo hubo cambio de horario. La clase será a las 12. Bueno, entonces, ¿y qué pasó con quien iba a entrar? Ya veo ahí que Melanie está y falta Raquel Rosete. Raquel Rosete que uno. Raquel Rosete había escrito Teología 2, ¿verdad? Buen día, es a las 12. Empezó entre. Creo que, bueno, entonces, ojalá entre ya Raquel Rosete. Entonces decía, ¿verdad? Lo que se deriva de esto, ¿no? Algunos creyentes o solamente, ¿no? Solamente niños. ¿Cuáles niños? Decíamos la semana pasada. Bueno, entonces, ahora, en conclusión, ¿verdad? Como esta fue la tarea, ¿sí? La tarea, leí por ahí lo que enviaron, ¿verdad? En el caso de Melanie, ¿verdad? Gabriela, lo que mandaron. Entonces, efectivamente se dan cuenta ustedes, por un lado, que creer, ¿no? Enseñar estos conceptos, ¿en qué se basan? ¿Sí? Si estos dos textos, Mateo y Hechos, se proponen como base para esto, ¿qué es lo que hay que conocer? ¿Qué es lo primero que hay que conocer de estos textos? ¿Sí? Número uno, que son hermenéuticamente se llaman textos oscuros, porque no tienen la suficiente claridad, ¿sí? Por la difícil fraseología de origen. Ahora, ¿por qué hay fraseología difícil de origen, no clara? Eso
¿verdad? Ese aspecto tiene diferentes causas, ¿sí? Eso es hablar de introducción bíblica y de hermenéutica, ¿no? Porque hay textos oscuros, ¿sí? Entonces, bueno, el asunto se remonta hasta los orígenes, se remonta hasta el, el, el hecho o la tarea de los manuscritos, ¿sí? Cuando se copiaban a mano. Es bien importante, ¿sí? Como estudiantes serios, conocer bien estos aspectos de la historia de la Biblia, ¿no? Cuando se hacían los manuscritos, ¿cómo era la tarea de estos hombres? ¿Cuántas horas al día, verdad? Pasaban 14, 16 horas copiando a mano, de tal forma que cuando se generaba un cansancio, podía generarse lo que se llamaba error de vista, de dedo, de oído. Obviamente todo esto involuntario. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cuántas horas al día pasaban? ¿Sí? Y pues no es como hoy, ¿verdad? Tener ahí un monitor, una computadora, ¿verdad? Con estas revisiones de texto, ¿no? Que ya hace la misma máquina y avisa, ¿no? Esta palabra. No, o sea, antes, traten de imaginarse que antes no había nada de esto. Entonces, había la posibilidad de error de vista, dedo, oído, involuntariamente, ¿sí? Entonces, todos esos y otros aspectos en el tiempo, ¿verdad? Generaron alguna situación. Se hacía revisión, se hacían anotaciones, ¿no? Acotaciones ahí a los lados, que finalmente se llamaron después las glosas. Pues, ¿qué eran las glosas en una buena medida? Eran lo que hoy llamaríamos la fe de ratas. Cuando alguna palabra se escribió y el cambio de una letra hacía que surgiera otra palabra. Entonces, repito, por eso es bien importante todo este tema, ¿sí? Dice un libro, el arte de los manuscritos y todo lo que implicaba. La cuestión es que desde esos tiempos hasta el presente, ¿no? Hoy simplemente decimos, hay textos hermenéuticamente oscuros. Mateo 18:10, que es un poco de amenaza, no menosprecéis a ninguno de estos pequeños, porque de cierto digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Como diciendo, no te metas con ellos porque tus ángeles te van a acusar con el Padre. ¿A quién le suena ese texto a algún lector? No menosprecies a ninguno de estos pequeños. Pequeños en la fe o pequeños de edad. ¿Sí? Entonces, se está refiriendo a Jesucristo, a no ser piedra de tropiezo a los nuevos. Entonces no son pequeños en edad, son pequeños en la fe. Y si no son pequeños en edad, no tiene que ver con la niñez. Por lo del ángel guardián. Todo estamos hablando por lo del ángel guardián. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los ángeles tengan cercanía con Dios, bueno, pues eso no es nuevo. ¿Sí? Ya se sabe, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver eso directamente con lo otro? Por eso, porque la pregunta es como una amenaza o qué. No, es parte del hecho de ser un texto oscuro. Ahora, hermenéuticamente, ¿verdad? Al llevar la materia de hermenéutica, ¿cómo se debe clarificar un texto oscuro? A la luz del contexto inmediato o a la luz del libro. Si no es suficiente el contexto inmediato, la regla 2, ¿qué dice la regla 3? Consulta el contexto inmediato. Regla 4, si es necesario, consulta el libro. Regla 5, consulta todo el texto bíblico, ¿sí? Para poder llegar a una comprensión viable. Cuando algún texto presenta una dificultad, si se siguen estas reglas, ayuda. Entonces, Mateo 18:10, ¿verdad? Es un texto oscuro y ya desde ahí, ya es como que estamos diciendo, cuidado, porque pues, hay algo, una norma obvia, ¿no? No debemos hacer o elegir un tema o una doctrina sobre una base bíblica débil. Y el hecho de decir,
esta idea de los ángeles guardianes descansa solo sobre dos textos oscuros, o sea, no puede ser, me explico, o sea, no puedes construir ¿no? Una estructura ideológica sobre una base tan débil. Pero bueno, ¿verdad? Se pasan por alto muchas cosas y se dice, se enseña, se cree, cuidado. Mateo 18:10 y Hechos 12:15. Hechos 12:15. Lo leyeron ¿verdad? Y de acuerdo a lo que vi, encontraron, en esencia, al investigar en diferentes fuentes, ¿verdad? Ustedes encontraron que esa expresión de es su ángel, ¿verdad? Corresponde a las creencias, mitos, prejuicios que estaban arraigados en el judaísmo ya en tiempos de Jesús. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces, esa expresión pertenece a creencias que ya estaban arraigadas en su momento, en el judaísmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hechos 12:15 simplemente deja de ver que los discípulos sabían que era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Absolutamente imposible, humanamente hablando. Porque si leyeron el pasaje, leyeron el capítulo, Hechos 12, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se hizo algo inusual, 4 guardias de 4. Nunca se hacía eso. ¿Ok? Entonces, el contexto ayuda a entender la actitud de los discípulos. ¿Por qué creyeron que era imposible, que no era Pedro? Porque humanamente era imposible que Pedro saliera. Efectivamente, humanamente. Pero bajo ayuda divina salió porque salió. El ángel lo saca tras estos eventos, lo encamina, llega donde están, toca, ¿verdad? Rode pregunta, soy Pedro, lo dice, de emoción no abrió. Ahí les dices Pedro y le dicen, estás loca, ¿no? Es su ángel. El punto es, no nos perdamos. ¿Cuál es la pregunta? Están Hechos 12:15, enseña claramente la verdad del concepto de un ángel guardián. Pues absolutamente no. Permite ver creencias, ¿no? Creencias en el judaísmo. Cuando se lee y se investiga, obviamente. Pero si alguien lee Hechos 12:15, solamente lee el texto bíblico y quiere interpretarlo por su yo creo, yo pienso, pues olvídese, siempre vamos a tener una barbaridad de opiniones y cosas. ¿Ok? Pues por eso es que ustedes al ir a investigar, ¿qué encontraron? Eso. En el judaísmo, en tiempos de Jesús, ya había, ¿verdad? Un fantasma. Ya había creencia en fantasmas, espíritus, visiones, ¿no? Prejuicios arraigados, como lo que revela Juan 9, ¿no? Que pasando ellos ven un hombre, ¿no? De nacimiento nació mal. Y preguntan los discípulos, ¿qué pecado cometió este o sus padres para que haya nacido, ¿no? Así, ciego. ¿Qué contestó Jesús? No es que pecó este ni sus padres. O sea, les corrige dramáticamente su prejuicio. ¿Por qué? Porque una idea era que una gran calamidad podría ser resultado de un gran pecado propio o ancestral. Pero bueno, entonces todo eso que deja de ver, pues que en tiempos de Jesús ya había, ¿no? Ya, así como hoy se cree, ¿no? En la Llorona, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? El charro negro y la enfermera y todo lo que usted quiera, ¿no? Pues en tiempos de Jesús también ya había sus creencias y sus cosas. ¿Sí? Y sobre todo en materia de angelología, ah, ¿sí? Bueno, porque ese es un tema importante. La angelología en el Antiguo Testamento, ¿qué grado tiene? En el periodo intertestamentario, ¿cómo se multiplicó? ¿Cómo se desarrolló? En el periodo intertestamentario. Y 3, ya en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ok, en tiempos de Jesús y finalmente, ¿no? Ya en el desarrollo, ¿no? De la teología apostólica,
cómo lo presenta, ¿no? Cómo lo presenta Pablo. Y finalmente en Apocalipsis. Bueno, entonces la tarea era estas dos citas, los textos, que enseñan acerca de un ángel guardián, bueno, ¿no? Y hechos, ¿no? O sea, creencias. ¿Sí? ¿Tenemos bases para hablar de un ángel guardián? No. Entonces, bíblicamente, ahí está la base con sus explicaciones, bíblicamente. ¿Sí? Teológica, espiritualmente, ¿es sostenible este concepto? Pues está lleno de implicaciones, ¿no? Si es para los niños, ¿qué niños tienen? Pero cuando vemos la maldad, el sufrimiento, la explotación a la niñez, de todo rango, esfera, empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Entonces, ¿dónde están los ángeles guardianes de los niños? O si como dice la expresión del libro, cada creyente, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Y dónde están los ángeles guardianes de los creyentes? Porque aún como creyentes, ¿cuántos creyentes sufren situaciones? Sufren robo, asalto, ¿me explico? Sufren extorsión, sufren cuántas cosas, persecución, ¿no? En los países, ¿no? De regímenes, ¿no? Absolutistas, ateos, ¿no? ¿Cuánto creyente en la historia ha sufrido? Y la pregunta sería, ¿y todos esos creyentes no tuvieron ángeles guardianes? ¿Me explico? Entonces, conclusión, es una declaración que más que ayudar, complica, porque genera tantas preguntas sin respuestas correctas. Correctas, porque desde luego que va a haber respuestas del tipo de Dios sabe lo que hace, Dios tiene su tiempo, por algo Dios lo permite y bla, bla, bla. O sea, volvemos a caer a la teología popular. Entonces, bueno, conclusión, no debemos hablar, enseñar ese concepto de ángel guardián. Ni en niños ni en adultos, obviamente. ¿Sí? Se corrige. Como en el caso de ángeles de las naciones, que se propuso lo mismo, ¿no? Cada nación tiene un ángel benefactor protector, así como Israel fue ayudado por Miguel. Se lee, se investiga, se razona, por el amor de Dios. También hay que razonar aparte de lo que leemos y entonces coincide, ¿no? El análisis del texto bíblico cuando se investiga como corresponde y el razonamiento. ¿Y qué pasa? Coincide. Ese es el punto. Bíblicamente, no. Teológicamente, espiritualmente, tampoco. Ah, ok. Entonces me explico. No es solamente cuestión del texto, no. Sí, el texto bíblico ahí está, se investiga, pero por el otro lado, razonamos, pensamos y bueno, ¿no? Entonces, esto es lo referente a la tarea. Ahora, esto que estoy comentando, ojo, ¿verdad? Quiero que se entienda que no es solamente por el hecho de este punto, de la que el guardián, no. Este proceso, lo que yo quiero que se entienda es que este proceso es el que hay que aplicar en diferentes momentos, en diferentes doctrinas, en diferentes temas. Ahorita porque estamos hablando de esto, ¿sí? Pero en otro tema, doctrina, que surja un punto por ahí espinoso, ¿qué vamos a hacer? Ok, uno, analizamos el texto bíblico como corresponde, lo investigamos a fondo, ¿me explico? Vemos qué respuesta nos da. Número dos, le aplicamos el razonamiento, la lógica espiritual, ¿no? Teológicamente, espiritualmente, y cuando coinciden, eso nos habla de mucho, ¿sí? Eh, es lo que quiero que se entienda, ¿verdad? El método, el proceso que hay que aplicar a ciertos momentos, temas, palabras, conceptos o textos bíblicos, ¿sí? O sea, no solamente es aquí. Entonces, después de esto, ¿verdad? Después de esto, de la tarea, dijimos que sigue. Sigue el segundo subtema de ángeles, que es Satanás, ¿sí? Que es Satanás. Tenemos ahí, observen la nota que dice, algunas personas nos aseguran que el diablo no existe. Página 62.
página 62. Pero después de observar el mal que reina en el mundo, se le perdonará a la gente sencilla que se pregunte quién dirige las empresas diabólicas si el diablo no está presente. Entonces, a continuación tenemos, ¿verdad?, el primer punto del segundo subtema, que es su origen. Su origen. Las únicas dos citas de la Biblia, del Antiguo Testamento, que hablan sobre el origen de Satanás ahí están. Téngalas bien claras. Isaías 14, 12 al 15, Ezequiel 28, 12 al 19, ¿sí? Por ser solo dos citas tan concretas, es bien importante que las conozca bien, por favor. Es como las dos citas de arriba, Mateo 18, 10 y Hechos 12, 15, ¿no? Si la pregunta fuera, fíjese bien, si una pregunta de examen fuera, ¿qué, qué pasajes o textos, ¿verdad?, se proponen cuando se quiere enseñar el concepto de un ángel guardián bíblicamente? ¿Sí? Entonces, ahí es importante que usted sepa, ¿no? Bueno, los textos que se han pretendido usar como base son Mateo 18:10 y Hechos 12:15. Son solamente dos. Ok, ahora, Satanás, su origen. ¿Qué textos hablan, señalan sobre el origen de Satanás? Isaías, Ezequiel. Entonces, es importante. Tómese el tiempo en la semana, siéntese con calma, subraye, repáselo, apréndaselo. Esa es la importancia de cada día darle un tiempo a cada materia. Entonces, citas importantes. Entonces, cuando llegamos al punto de hablar de Satanás y uno, su origen, así como voy a decirlo como que entre paréntesis, es oportunidad de señalar una corrección. Pregunta común popular: ¿quién creó al diablo? Respuesta común popular, díganme. Dios, comentan. Pero no fue Dios el que lo creó. ¿Correcto? Pregunta: ¿quién creó el diablo? Respuesta: Dios. Eso es lo. Ok. Ojo, ojo, ¿verdad? La teología debe ayudar a identificar la capacidad, habilidad de identificar frases, frases incorrectas, conceptos incorrectos, preguntas incorrectas. Y aquí tenemos una pregunta incorrecta. Esta es una pregunta trampa, ¿sí? ¿Quién creó al diablo? Y como la pregunta ya direcciona la respuesta, como el único creador es Dios, lógico que la gente contesta, pues Dios, caíste en la trampa. Porque la siguiente pregunta va a ser, bueno, ¿y por qué o para qué Dios creó al diablo? ¿Sí? Ah, pues para, ¿verdad? Según los proponentes, de un subtema, ¿no?, la aprobación de Dios, van a responder, pues para probar al hombre. Para eso creó al diablo, para probar al hombre en el Edén, para probar al hombre, ¿no?, en Job, para probar al hombre en qué más. Pero quiero que noten, o sea, me explico. Y a esa supuesta respuesta, luego, ¿qué le sigue? No, le sigue una explicación, supuestamente, y se hace un castillo en el aire ideológico. Pero puede darse cuenta, o sea, cuánto error se generó por una pregunta incorrecta, por tragarse el anzuelo, porque si desde el principio corregimos y paramos y decimos, a ver, alto, esa pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Porque ese tipo de preguntas hacen a Dios responsable del mal y todo lo que sigue. Entonces, ¿qué es lo primero? Porque no solamente es quién creó al diablo, es todas las preguntas similares que existen. ¿Por qué un Dios bueno, sí, permite tanta guerra? ¿Por qué un Dios bueno permite tanta hambre, injusticia?
permite que sufra la niñez. ¿Por qué un Dios bueno? O sea, desde la pregunta lo están responsabilizando. ¿Puede identificar eso? El problema es ese. Cuando no sé que no sé, si desde el principio no puedes identificar la trampa, van a caer. Es que hay que hacer alto. Pregunta incorrecta. Corrige la pregunta. ¿Cómo surgió Satanás? No, ¿quién creó al diablo? Pregunta tendenciosa. No. Pregunta correcta. ¿Cómo surgió Satanás? Cuando Luzbel se rebeló contra Dios y se transformó. ¿Está claro? Tiene idea de todo lo que se evita. Comentarios, pláticas, discusiones, simposios, libros, todo lo que se ha escrito. ¿Tiene idea? No, no tiene idea. Y todo, o sea, de verdad, o sea, de verdad. Entonces, ojalá se entienda y se aprenda esto. Corrección absoluta. ¿Quién creó el diablo? No. ¿Cómo surgió Satanás? Ok. Entonces, origen. ¿Qué dice Isaías 14? Isaías 14, ¿qué dice? No? La expresión admirativa, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿No? Isaías 14. ¿Cómo se envaneció su corazón? ¿Cómo pretendió ser en las alturas, no? Elevarse y ser semejante al Altísimo. Isaías 14 son solamente 12 o 13, pero el pasaje más amplio es Ezequiel 28, 12 al 19. Ahí en Ezequiel, mucho ojo, ¿no? Mucho ojo. Ahí está la esencia, la esencia. De tal forma, cuando hablamos de el origen de Satanás, ojo, estamos hablando del origen del mal y del origen del pecado. Todo es lo mismo. En filosofía se trata el tema como el origen del mal, no de Satanás o del diablo, porque eso es religioso, ¿no? Eso se llama el origen del mal. Teológicamente es el origen de Satanás, ¿sí? Y es lo mismo que el origen del pecado, ¿ok? Las tres preguntas es lo mismo. Y la respuesta está aquí, en lo más antiguo. Porque lo más antiguo que conocemos es la creación de los ángeles, que antecede a la creación del hombre. Y Ezequiel 28, 12 al 19, nos da la pauta. ¿Sí? ¿Qué dice Ezequiel 28, 12 al 19 de Satanás? ¿Verdad? En primer lugar, empieza el pasaje dirigiéndose al rey de Tiro. Pero al ver la descripción, vemos que no es aplicable a un ser humano. Es como la palabra dirigida en Génesis 3, 14 y 15 a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, o sobre tu pecho andan. O sea, la degradación de Satanás o de Luzbel en la figura de la serpiente. ¿Sí? Porque esa palabra de Génesis 3, 14 no va al reptil. Dios no maldice al reptil. ¿Explico? Sino a lo que representa el reptil. El reptil. La serpiente es sutil, astucia, ¿no? Sutileza, etcétera. Entonces, las palabras de Génesis 3:14 no son literalmente una maldición al reptil. ¿Explico? Son un señalamiento del juicio o separación o caída de Uzbel, que se transforma en Satanás. Ok, entonces, así como pasa ahí y otras veces, Ezequiel 28, levanten de hechas al rey de Tiro y di, aparentemente inicialmente, tú eras el sello de la perfección, acabado de hermosura. En el día de tu creación hubo tamboriles, o sea, alabanza, música. Ezequiel 28. ¿Todo eso es aplicativo a un hombre rey de Tiro? O evidentemente no. ¿Sí? Entonces,
¿Qué dice Ezequiel 28? La creación de Luzbel, perfección. Y note que el texto bíblico dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que el origen de Satanás está en donde es Luzbel. ¿Pero qué era Luzbel? Una criatura con perfección. Hasta que se halló en ti maldad. Mucho ojo con esto. Por la pregunta de muchos, ¿cómo entró el pecado en el cielo? El pecado no entró. ¿Qué revela? Hasta que se halló en ti, dentro de ti. Que de lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Cuando se comete abuso, mal uso y abuso de las virtudes, cualidades o perfecciones. Cada quien usa su mente, ¿correcta o incorrectamente? ¿Es verdad lo que digo? Ok, Sí, ok. sí. Entonces, ¿qué eran los ángeles? Criaturas libres, facultados, y con la libertad, ojo, con la libertad y por ende el riesgo del uso, mal uso o abuso. ¿Qué hizo Luzbel? Abusó de facultades. ¿Sí? Perfecto eras desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta que tú empezaste a usar mal tus facultades, empezaste a pensar, a tramar, empezaste a codiciar, empezaste hasta que se halló en ti. De lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Esa pregunta obvio que tiene un alcance mayor. Piénsenle, razónenle, ustedes pregunten. Entonces, Ezequiel 28, ¿qué muestra eso? Te envaneciste a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, dice el texto. Te envaneciste a causa de tu hermosura, la belleza envanece, la vanidad corrompe. ¿Por qué la belleza envanece? Por el mal uso de la belleza. ¿Qué es belleza? Es la suma de perfecciones. La belleza es el sello de Dios. Todo lo hizo bueno. La belleza debe usarse para glorificar a Dios. Pero el hombre la usa para autoglorificarse. Le pasó a Luzbel, le pasa al hombre. Y por eso es que la belleza envanece. La belleza en sí no es mala, es el sello de Dios. Pero egoísmo, egocentrismo y egolatrismo. Cuidado. Y lo uno lleva a lo otro. La belleza envenece y la vanidad corrompe. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Usaste mal el conocimiento. Digo, por tu vanidad. Estos son principios esenciales de vida. Entonces, lee Ezequiel 28, 12 al 19, lo lee con detenimiento, ¿sí? Y ahí está el origen de Satanás, ¿sí? Luzbel, abuso de libertad, mal uso de la facultad de la razón, ¿sí? Se envanece, se corrompe, se transforma. Tiene que separarse. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, ¿sí? Espanto serás, o sea, causarás espanto, temor, miedo. Y para siempre dejarás de ser. No volverás a ser lo que fuiste. Porque Satanás es irredento. Ezequiel 28, la caída de Satanás. Génesis, la caída del hombre. Entonces, es un paralelo. Es un paralelo. ¿Sí? Entonces, bueno,
por favor, de tarea, ¿no? Leer bien Isaías, Ezequiel 28, solo para terminar unos comentarios y que quede claro cómo se origina Satanás, ¿verdad? Y ojo, todo empezó por el abuso de las facultades. Y ese abuso, fíjense, y ese abuso le llevó a rebelarse. Porque, ¿cuál fue el fallo de Luzbel? Rebelarse. No, pero la pregunta es ¿por qué se rebeló? Porque creyó, pensó que podía ser semejante. ¿Dónde empieza todo? Pensamientos. Lo analizan, Isaías, Ezequiel, por favor, ¿sí? Lo analizan lo mejor posible para concretarlo y ya de ahí veremos su carácter dado por sus nombres. ¿Me explico? Sin mayor problema, lee su carácter, por favor. Entonces, nos detenemos ahí, ¿sí? Estando en lo que es ya Satanás, su origen, siendo hoy 16, ¿verdad? Quedamos que Misael hoy tuvo trabajo, ausencia por trabajo, pero pues, lógico la grabación. Melanie, quedamos que sí iba a estar, ¿no? Pero por trabajo solamente escuchando. Entonces, Gabriela y Raquel, ¿verdad? Sus asistencias. Sí. Entonces, es lo que tenemos. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Sí, teólogo, ¿tenemos que enviarle el análisis de Isaías y Ezequiel al correo? No, la tarea solamente es léalo a Leerlo. detalle, detenimiento, por favor, ¿verdad? Si puede apoyarse por ahí algún recurso bibliográfico, una Biblia de estudio, un comentario bíblico, léalo por favor, ¿no? Para que le amplíe la visión y el conocimiento y conocer formas de pensar, ¿sí? Entonces, solamente es leerlo a fondo. Bueno, entonces esto es en cuanto a, ¿verdad? Teología 2, ¿sí? Entonces, recuerden lo que les comenté, ¿verdad? Ya pregunta para ustedes. ¿Ya tienen organizado su sistema de estudio? En tu caso, Gabriela, de tus materias por día. No los he podido fijar bien. Solo esta semana que no estuve martes y jueves. Pero no los he fijado bien. Bueno, se los encargo, ¿no? Para su mejor organización, ¿sí? Para que con calma se sienten de la mejor manera y lo aprovechen. Todo eso tiene un fin, ¿verdad? Aprovechar lo mejor posible los momentos de estudio, lectura y conocimiento, ¿sí? Ese es el fin. Porque luego a la carrera ni leemos bien ni comprendemos bien. Me interesa mucho que aprendan lo mejor posible. Entonces los encargo, ¿no? Señalen su día y horario. Adelante, por favor, ¿sí? Entonces, por el momento aquí nos detenemos, ¿verdad? Solamente por hoy invertimos las materias y ahorita a continuación ya tendrán historia 2. Bien, ¿algo más? El horario va a regresar de Sí. 12 a 1 la otra Sí, semana. solo fue por hoy este cambio, solo Okay. por hoy, por esta semana, ¿sí? Sí. Próxima semana seguimos igual, ¿sí? Perfecto. Como tenemos el horario, tenemos profecía 1, luego historia y luego teología, ¿sí? La semana que entra, normal. Bueno, pues, Sí. gracias y adelante, por Gracias, favor. teólogo. ¿Sí? Ok. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.